Presento, soy Silvia Julia Rivas. En ese momento tenía 58 años. Mi profesión era diseñadora de modas, es diseñadora de modas. Yo vivía en 22, 33 y 34 y mi taller lo tenía en 21, 33 y 34. A raíz de la inundación perdí las dos cosas, el hogar y el trabajo. Así que estuve un montón de tiempo sin poder trabajar porque perdí todo. No me quedó para el trabajo ni máquinas, nada, telas, nada. Así que tuve mucho tiempo, aparte de perder todo lo material del hogar, lo de mi empleo. Así que bueno, me fue bastante duro volver a insertarme de vuelta. Sí que tengo mucha gente amiga que me ayudó. Eso me salvó. Bueno, si querés te empiezo a relatar cómo fue el acontecimiento. Eh, Era un feriado, yo había estado haciendo una torta para tomar mate y vemos que empezó a subir el nivel del agua. Yo tengo, unos años atrás había querido entrar un poquito el agua y habíamos hecho unas compuertas para que no pudiera entrar el agua. Bueno, yo vivía sola con mi hijo, pusimos las compuertas porque veíamos que el agua empezaba a subir a la vereda. Bueno, llegó un momento que el agua pasó la compuerta, pasó la ventana y siguió entrando. Lo primero que atinamos es a cortar la luz y a tapar primero para que no entrara, pero fue imposible. Y yo me fui para el lado de mi cocina, donde tengo una puerta que separa la cocina al comedor. Resulta ser que subió el nivel del agua y la heladera se subió y se acostó contra la puerta de salida de la cocina. Quedó trabada y no. Entonces yo no podía, para cómo tengo rejas por el fondo. O sea, quedé en ese lugar y no me pude mover fácil por 3 horas. Seguía subiendo el agua, me subí arriba de la mesada, fui para el fondo donde tengo un gabinete de gas viejo, me subí arriba, pero se hacía de noche y estaba sola. Y mi hijo y mi expareja estaban del otro lado del comedor tratando de abrir la puerta. No sé cómo pudimos zafar. Yo quedé toda moretoneada de tanta fuerza que hice con esa heladera para poder destrabarla, hasta que se pudo hacer una endijita. Por esa endijita metieron ellos el cuerpo que tenían, hicieron fuerza y abrieron. Y ahí pude salir. Cuando salí de ahí, sería 8:00 de la noche, ya el agua me daba acá al hombro. Fui al dormitorio donde estaba el colchón de la cama flotando con mis 2 perritos arriba. Un viejito con cáncer de 17 años y una hembrita. Los bajamos uno cada uno, me puse el celular acá en el hombro y nos fuimos arriba al techo. Ahí subimos al techo y bueno, se escucharon llantos, gritos, de todo. Junto conmigo había otras familias que vivimos en el mismo edificio que también pudieron subir arriba del techo. Otros no, quedaron abajo, gente mayor que no pudo subir, quedó abajo. Bueno, en ese momento venían agarrándose por las paredes, ya sobre la vereda, un matrimonio de 80 años. Y se quedaron aferrados a mis rejas. Entonces, bueno, si se soltaban, la corrientada se los llevaba. Así que bueno, mi ex esposo con otro señor del edificio los agarraron y los subieron al techo. Bueno, estuvimos abajo la lluvia hasta las 2:00 de la mañana. Como salimos estaba en ojota y short, porque hacía calor. Nos chupamos todo ese agua hasta que paró de llover y era una pileta. No corría el agua por ningún lado. Que si vos decís, bueno, llueve mucho y hay corrientes, que está bajando. No, íbamos, nos arrimábamos por el techo a la calle y era un estanque, no se movía una gota de agua. Eso es lo que nos extrañaba. Era como que algo hacía tapón para que ese agua no drenara. Bueno, tanto es así que bueno,
Nos quedamos en el techo, pudimos bajar como a las 10 de la mañana. Todos mojados. Mi hijo sufre de neumotórax espontáneo, con un miedo de que le agarrara por su problema pulmonar. Bueno, la zafo, tiritando así de frío toda la noche, con los dos perritos para que no se cayeran al agua, y alcanzamos a bajar. Bajamos, nos fuimos a la casa de mi ex esposo, que vive unas pocas cuadras. Bueno, yo me bañé, me acosté y quedé fusilada. Y ellos vinieron a la tarde a tratar de sacar, a ver, y era todo barro. El agua ya había llegado hasta el lintel de la puerta y se perdió todo. Todo, televisores que habían subido arriba a la mesa, todo, se perdió todo. Así que con muchos sacrificios se lavó lo que se pudo, la 3/4 parte se tiró, y bueno, y hubo que de a poquito reponerse a comprar todo, porque la verdad que no quedó ni un cepillo de dientes, nada. Sí, todo. Mi ropa íntegra, toda mojada. Grupo de amigas me llevaban ropa, me la lavaban, la que se pudo salvar se salvó. Y bueno, y seguimos así en la lucha. Fuimos a muchas reuniones que se hicieron con los vecinos. Nos decían algunas cosas y bueno, otras no. Seguimos, pero la verdad que la ayuda del gobierno fue muy poquita. Una lata de pintura y 2.000 pesos. Fue lo único que nos dieron. Después no hubo otra ayuda. Y lo que quedó, por ejemplo, a mí me quedó un asma, que tengo que estar medicada de por vida. Mi hijo también le quedaron algunas secuelas. Bueno, el perrito se murió a los pocos meses de estar arriba mojado tanto tiempo. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Bueno. Ese compré una lámina, no me acuerdo en dónde. Sí. Yo porque buscaba algo que combine con lo celeste. Bueno, algo que te haya resultado raro antes de que comience la tormenta o algo en el día que te haya llamado la atención, que digas, esto fue poco usual. No, un día normal fue, estuve haciendo cosas en mi casa y ya te digo, estaba preparando una torta para tomar mate, para que se hicieran las 5 y bueno, empezó a llover y bueno, una lluvia pensábamos que duraba un rato. Lo que me extrañó después de 3, 4 horas era la cantidad de agua que caía y sin parar, y sin parar, y sin parar, y sin parar. Y yo digo, pero no puede ser tanta lluvia y que no pare en algún momento. Y bueno, la zona que estamos nosotros, viene todo el agua de la loma bajante y lo que me extrañaba, ya te digo, me extrañó que llegó un momento que el agua estaba estacionada y no corría. Pero eso ya fue durante... Sí, cuando ya después que paró de llover, el agua estaba quietita, no se movía de ningún lado. Por eso nosotros dijimos, raro, paró de llover, tiene que bajar. No pensábamos que íbamos a estar tanto tiempo arriba del techo. Ya hasta las 10 de la mañana. No, para cuando el techo es canaleta, viste, así ondeado. Ya no sabíamos cómo ponernos, porque estábamos sentados. Te parabas, te sentabas, te parabas y te sentabas. No había otra cosa que hacer. No podíamos, no teníamos una lonita, nada para sentarte. ¿Y las personas que habían...? Y las personas resistieron, después cuando pudimos bajar, las bajamos, en eso llegaron los hijos a buscarlo. Y bueno, después vino al día siguiente el hijo a agradecernos porque nos salvamos.
Nosotros mientras estuvimos arriba del techo se sentían muchos gritos de gente que algo le pasaba. Frente a mi casa había un señor acostado de un postoperatorio y se le cayó una pared arriba y se murió ahí ahogado con la pared encima. En la esquina de casa vivía el señor Juan Cruz, ahora González creo que se llamaba, que lo daban como desaparecido y se sabía porque las hijas escuchábamos al papá cuando las hijas le gritaban que se agarrara, y los gritos de desgarrador de la hija que veía que el papá se lo llevaba a la correntada y aparecía en la esquina de 21 y 33 en una boca tormenta. O sea, nosotros nos enteramos que alrededor de 4 manzanas murieron 8 personas. O sea, toda gente conocida. Nos veíamos habitualmente. Entonces, viste, murió fulano, murió mengano. Así que nuestra zona fue bastante castigada. ¿Y en qué momento tomaste como la real dimensión de lo que había pasado? Me costó porque nos levantábamos para limpiar. Llegó un momento que se me habían borrado las huellas digitales de tanta lavandina. Y como entre ir a hacer la cola, ir para hacerla como que te habías inundado, ir a la salita a darnos las vacunas antitetánicas, qué sé yo, era como que vivías aturdido. Recién caímos como a los 15 días. Ahí recién pudimos decir, bueno, y yo tenía programado un viaje a Brasil. Y no quise hacerlo porque perdí todo lo de mi casa y después claro, estaba tan obsesionada de poder recuperar y limpiar y qué sé yo, que me quedaban muy poquitos días y yo tenía que no terminar, adelantar lo que podía y venir a mi trabajo a seguir sacando cosas y seguir tirando y seguir limpiando. Y bueno, llegó un momento que viste, estaba tan desanimada, no podía hacer nada porque no podía trabajar, no tenía nada, no tenía materiales, no tenía, bueno, mis hijos y mis amigas me dijeron, andate. Entonces ahí es como que en esa playa, qué sé yo, me pude despegar un poco del problema. Pero duró poquito, porque cuando vine a mi casa, vi las paredes, vine a mi taller, vi el desastre que había quedado, y bueno, a mi casa no volví. Me quedé en el taller porque yo vivía en otro departamento. Cuando se desocupó el del frente, que la dueña lo pintó y lo arregló, y yo me vine a vivir acá. A mi casa no volví. Claro. Sí, era mucho. Era mucho. Ver a la noche, estar en tu dormitorio, que yo tenía la casa impecable, y me acordaba de la habitación negra. Eso me mataba. Claro. Lo superé, pero bueno, no fui más allá. Claro. Se quedó mi hijo viviendo y yo me vine para acá. Sí, es que fue muy fuerte. Fue muy fuerte, sí. A la noche te vuelve las escenas, lo que oímos, qué fuerte. Sí, la sensación en el cuerpo. Sí, estar tantas horas con toda esa mugre. Al lado de casa hay un taller mecánico. A él, el señor, se le inundó todo y todo lo que era aceite, todo eso cayó al piso junto con el agua y eso arrastró todo aceite por todos lados.
Entonces no era que era agua transparente, era agua con barro, con grasa, con lo que quieras. Todo lo de la cloaca, todo, imagínate, y estar horas con eso en el cuerpo, es horrible. Yo vivía cerca del cementerio. Oh, no te puedo creer. Imagínate. Sí. Te entiendo perfectamente. Sí, Por eso sí, digo, sí, la sensación en el cuerpo es lo más feo, porque sí. la pared la podés pintar, Sí, como sí, que todo sí. eso puede. Sí, vos te lo pintás y limpiás y pones cortinas y arreglás y bien, pero las sensaciones, lo que se escuchaba, durante las primeras horas vinieron 2 botecitos que no eran socorristas, era gente que tenía un bote con coso y venían y rescataban la gente que podía, o sea, rescataban más las familias que tenían nenes. Nosotros éramos adultos, nosotros no podíamos. Y tanto es así que dice que, bueno, pudo hacer 1 o 2 viajes y después se quedaron sin gasolina para el botecito y no pudieron rescatar más gente. Que si no, por lo menos a vos te sacan del techo y te llevan a un lugar que podés tener un baño, no teníamos ni para ir al baño. Claro, tantas horas. Muchas horas fueron. Por eso la bronca mía que me quedó es por qué no desagotó el agua. Que eso nunca se supo, nadie dijo por qué no corría el agua, si había parado de llover a las 2:00 y pico de la mañana. Claro, y recién a las 10 baja. A las 10 baja, no al piso, a la rodilla, pero nosotros no dábamos más de estar arriba del techo. Ya no podíamos sentarnos, nos dolía todo el cuerpo de estar ahí mojados y con frío, porque después bajó también la temperatura. Entonces, cuando vimos que ya estaba a la rodilla, y bueno, bajamos. No queríamos estar más horas ahí arriba del techo. Claro. Y los perritos también, ¿viste? Era una cosa que ya no teníamos cómo tenerlo arriba del techo. Y agua no pudieron, no, o sea, agua para que tomen los perritos, para ustedes, no tenían nada. No se No nos comieron ocurrió nada. subir por nada. No. A mí me agarró, ya te digo, en la cocina y cuando pude salir, salí y no me acordé de agarrar nada. Cosa que después, con el tiempo, cuando hubo tormentas así, que vos ya estás asustada porque pensás que te va a volver a pasar, ya tenía como un bolsito preparado, con una linterna, con un paquete de galletitas, con algo como para, ¿viste? Claro. Si tengo que salir de raje, estar con algo. Después ya se me pasó, después de tantos tiempos, pero fue la sensación de que cuando se venía una tormenta, por ahí yo, viste, no quería estar pensando que podía volver a pasar, pero mis amigas, Silvia está bien, no se tiró, o sea, de todo el grupo la única que se inundó fui yo. Entonces todas las demás, Silvia, estás bien, no se te inundó, no llega el agua. Entonces, por ahí yo no quería hacerme, pero todas, viste, de buena voluntad, pero y estás mirando atrás de la ventana a ver si sube el agua o no. Claro. Y hará 2 años, más o menos, 3. También estuvo bastante, que llegó hasta, ya yo estando acá, llegó hasta la entrada a la casa. Otra vez. Así que cuando llueve, bueno, estamos mirando atrás de la ventana a ver qué pasa. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo crees que le llevó al barrio, al barrio, esto de como de recuperarse? De estar de vuelta. Y 2 años. 2 años. La gente toda pintó, arregló como pudo. Sí, con 2 años y pico la gente se volvió a normalizar. ¿Y a las personas cuánto crees que les llevó? Y yo tengo gente conocida que también pasamos lo mismo y por varios años seguía el mismo tema. Donde nos encontrábamos volvíamos otra vez al mismo tema. Yo supongo que 5 años fácil la gente quedó con ese miedo.
o sea, recuperar, no sé si te recuperas totalmente, lo tenés siempre ahí latente, donde te sale el tema de alguna cosa, te vuelve a aparecer eso. Sí, sí. Y te extrañas porque, por ejemplo, hay gente que estuvo viviendo acá en La Plata en la misma época y no les pasó nada y no estaban ni enteradas de lo que pasó.